Carta abierta a los adversarios sinceros de Monseñor Lefebvre, por el Padre Michel Bonifaz. Querido amigo y hermano en Cristo, yo supongo que usted es de buena voluntad y piensa con su propia cabeza. Tiene críticas y dudas. Usted escuchó a los adversarios, ahora escucha a la defensa por amor a la verdad y la justicia. Ser tradicionalista hoy es ser simplemente católico. Excluye por completo el hecho de ser lefebriano. Un católico es discípulo de nuestro Señor Jesucristo y punto. Si alguien quiere ser discípulo de Wojtyla, de Ratzinger, de Bergoglio o de Lefebvre, que se lo arregle con San Pablo en 1 Corintios 1:12. Es totalmente falso decir que los católicos fieles a la tradición católica son lefebrianos y no están en comunión con Roma. Ser fiel a la fe, moral, dogma, sacramentos, doctrina, misa de todos los papas y santos de 2000 años es ser católico. Rechazar reformas de origen y sabor protestante que causan ruinas y apostasía es señal de reflexión y no de rebeldía, y mucho menos de una separación con la Iglesia. Más bien, los fabricantes de novedades peligrosas en la Iglesia son los que se separan de la Iglesia católica y causan su muerte en muchos lugares y almas. La historia de la Iglesia debería ser guía para los católicos de buena voluntad que guardaron el sentido común. San Atanasio fue injustamente excomulgado. La historia nos dice que en tiempos de crisis y de revoluciones ideológicas son pocos los que resisten y son quienes están en el buen camino. En el siglo IV, San Atanasio era la oveja negra entre los dirigentes de la Iglesia, cambiada y sofocada por los herejes arrianos que se hacían pasar por católicos. Ese santo arzobispo tenía poderosos enemigos entre los cardenales y obispos modernizados que se decían católicos y que, sin embargo, negaban la divinidad de Cristo, o a lo menos no la afirmaban claramente. Atanasio, el obispo tradicionalista, comunicaba la fe que había recibido. Cristo es perfecto Dios y perfecto hombre. Los católicos que denunciaban la herejía habían sido rechazados de sus templos, celebraban misa en casas privadas, rechazaban las misas de los sacerdotes modernos que no tenían la fe católica. San Atanasio, por haber rechazado las novedades heréticas, fue condenado por obispos y emperadores 5 veces. Fue desterrado durante 17 años y finalmente, en el año 357, por cuestión de disciplina, fue supuestamente excomulgado por el Papa Liberio, quien estaba presionado por los modernistas de su tiempo. Hoy Atanasio es santo, padre y doctor de la Iglesia Católica, y sus modernos adversarios, que representaban a la Iglesia Católica oficial, ¿qué son hoy? La Iglesia Católica, liberada gracias a la resistencia de San Atanasio y de sus compañeros, los calificó de herejes o instrumentos de la herejía. Anuló los concilios que celebraron y credos que promulgaron. Un día, la Iglesia Católica hará un juicio contra el Concilio Pastoral Vaticano II y la jerarquía del postconcilio y de su administración. Dios tiene la última palabra. Monseñor Lefebvre es el San Atanasio del siglo XX. De la misma manera, podemos afirmar que Monseñor Lefebvre es el San Atanasio del siglo XX, defensor de la fe católica, apostólica y romana. Todos los reproches que le hicieron fueron por no obedecer a las reformas productoras de ruinas y apostasía actual en la Iglesia. La fe está por encima de la disciplina. La disciplina está al servicio de la fe. La Iglesia, en su derecho canónico, numeral 1752, nos dice que en la Iglesia Católica la ley suprema debe ser la salvación de las almas. Nadie ignora que desde los cambios introducidos en el último tercio del siglo XX, las almas por millones se han perdido y siguen perdiéndose. Todos los templos protestantes que vemos por donde quiera son un fruto amargo de los cambios en la Iglesia. Cambios cancerígenos que Monseñor Lefebvre denunció desde el inicio. La única culpa de Monseñor Lefebvre es haber detectado el peligro y haber propuesto el remedio. Y por esta razón, en lugar de ser recompensado, fue castigado y calumniado. Todo hombre que reflexione un poco debe saber que la preocupante decadencia moral actual es una consecuencia de los cambios en la doctrina y culto católico desde el Concilio Vaticano II, de 1962 a 1965. Construir sí, destruir no.
El Papa Pablo VI, el 7 de diciembre de 1968, reconoció la crisis de la fe generada por los cambios. La Iglesia se encuentra en una hora inquieta de autocrítica, o mejor dicho, de autodemolición. Y el 29 de junio de 1972 añadió: por alguna rendija se ha introducido el humo de Satanás en el templo de Dios. Monseñor Lefebvre luchó contra la infiltración del humo de Satanás, que es la herejía modernista y liberal dentro de la Iglesia. ¿Para qué sirve un obispo si no denuncia el error y preserva al pueblo de la corrupción, de la fe y de las costumbres? Todos deberíamos saber que para la Iglesia Católica, los obispos, sucesores de los apóstoles, son las columnas que sostienen el todo, la fe, la moral y el culto. Son los protectores natos del pueblo católico, son los centinelas que, viendo venir la espada sobre el país, tocan la trompeta y advierten al pueblo. Serían inicuos si no lo hicieran, y la sangre de las ovejas caería sobre ellos. Ezequiel 33, del 3 al 5. ¿Por qué hacer reproches a Monseñor Lefebvre de haber luchado para evitar esta dictadura del relativismo? Es decir, pérdida de la verdad católica que el Papa Benedicto XVI lamentó tantas veces. Un obispo realmente católico debe, sin ningún temor, enfrentar al lobo infernal y a sus armas más poderosas: el error, el engaño, la mentira, el pecado y sus instrumentos. Esto es lo que hizo Monseñor Lefebvre durante toda esta crisis lamentable, provocada por la nueva teología cancerígena legalizada en el concilio, el cual fue manipulado por teólogos modernistas como Karl Rahner e Yves Congar, responsables de la situación actual en la Iglesia. Desde 1974, Monseñor Lefebvre había denunciado en su famosa declaración las novedades que destruyen a la Iglesia. Esta reforma, por haber surgido del liberalismo y del modernismo, ya condenados por los papas anteriores, está enteramente envenenada. Sale de la herejía y acaba en la herejía. Lo que Monseñor Lefebvre denunció en 1974, el Papa Juan Pablo II lo reconoció el 7 de febrero de 1981. Es necesario admitir con realismo y con profunda y atormentada sensibilidad que los cristianos hoy, en gran parte, se sienten extraviados, confusos, perplejos e incluso desilusionados. Se han esparcido a manos llenas ideas contrastantes con la verdad revelada y enseñada desde siempre. Se han propagado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral, creando dudas, confusiones, rebeliones. Se ha manipulado incluso la liturgia, inmersos en el relativismo intelectual y moral, y por esto en el permisivismo, es decir, la inmoralidad. Los cristianos se ven tentados por el ateísmo, el agnosticismo, el iluminismo vagamente moralista, por un cristianismo sociológico, sin dogmas definidos y sin moral objetiva. Esto es lo que Monseñor Lefebvre y la Fraternidad Sacerdotal San Pío X denunciaron, adhiriéndose a la sana doctrina de la tradición católica, hoy despilfarrada por los modernistas y liberales, que son los responsables del caos actual y del triunfo de la herejía protestante en las naciones católicas. Católicos romanos sí, liberales aguados no. Si por Roma se entiende la Roma que se define como conciliar, es decir, neomodernista, liberal, mezcladora de la fe católica con las ideologías protestantes y masónicas, entonces se puede decir que los católicos tradicionalistas no están de acuerdo con tal Roma, porque es recién nacida y contradice la Roma eterna. Pero si por Roma se entiende el corazón de la catolicidad, la sede del sucesor de San Pedro, no habrá ningún problema para nosotros. Somos católicos y romanos 100%. Hay quizás algunos problemas para los que tachan a los católicos tradicionalistas de lefebrianos, porque no ven que la doctrina enseñada por Monseñor Lefebvre es simplemente la doctrina enseñada por todos los papas, los santos y los doctores de la Iglesia durante 2000 años. Es San Pablo quien dijo: si nosotros mismos, si un ángel bajara del cielo y os anunciara un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1:10. En la resistencia, encabezada por Monseñor Lefebvre,
contra las reformas destructoras, se trata de un problema de fe y no de sensibilidad litúrgica, ni mucho menos de una rebeldía contra la autoridad papal como tal. Si los adversarios de Monseñor Lefebvre, arzobispo benemérito de la Iglesia Católica, hablan, escriben, predican, sin haber leído ni un libro de él o una encíclica de los papas Pío VII, Pío VIII, Gregorio XVI, Beato Pío IX, San Pío X, Pío XI y Pío XII, entonces podemos sugerirles hacer un examen de conciencia, informarse antes de hablar, porque si siguen actuando de esa manera, serían semejantes al pueblo de Jerusalén, que confiaba en la palabra de unos sumos sacerdotes envidiosos, gritó: «Crucifícalo, crucifícalo». Quienes nos acusan de ser rebeldes al Papa podrían ser ignorantes de buena fe, que repiten lo que han escuchado y leído, o bien son gente de mala fe que miente para dividir a los católicos, alejarlos de la fe tradicional, es decir, la fe católica íntegra, la que construyó la fuerza y la gloria del catolicismo. Cuando en todas las parroquias se celebraba la misa tradicional en latín, se tenía el catecismo tradicional, los sacramentos tradicionales, los católicos constituían el 95% de la población, ni por mucho dinero cambiaban de religión. Pero desde los cambios ruinosos que con abuso de poder fueron impuestos por un puñado de modernistas a los católicos, sacerdotes y seglares, nuestra Iglesia está perdiendo miles de fieles en el mundo cada día. La juventud, sumida en la ignorancia religiosa, busca un sentido a su vida en el esoterismo, es decir, en el satanismo, y la inmoralidad se hace omnipresente. Las sectas aumentaron en los países católicos en un 100%. Hoy las sectas en varias naciones hispanoamericanas forman casi la mitad del pueblo. Eso facilita la entrada y la consolidación del Islam en el continente americano. En los años 70, en toda Hispanoamérica, los protestantes apenas llegaban al 5%. ¿Qué pasó? Nosotros afirmamos que la dolorosa crisis actual en lo religioso y social es una consecuencia lógica de los cambios revolucionarios hechos en la Iglesia, en nombre de la Iglesia y en contra de la fe de la Iglesia. San Pío X advierte: donde quiera que la inteligencia está bloqueada por las densas tinieblas de la ignorancia, es imposible encontrar ni recta voluntad ni buenas costumbres. Encíclica Acerbo Nimis número 5. Cambiar todas las costumbres católicas, modificar profundamente la formación de los sacerdotes, cambiar radicalmente el catecismo, introducir una nueva misa que alejó de un 60% a un 90% de católicos del templo, menospreciar lo que hizo la Iglesia durante muchos siglos es una grave imprudencia, es una falta de justicia, un abuso de poder inaceptable porque causa la ruina de la Iglesia, de las familias y sobre todo la perdición de las almas. Se juzga al árbol por los frutos que produce. Los frutos amargos actuales no vienen de Dios y punto. San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, escribe: lo que debilita, inquieta, conturba, es señal clara de que procede del mal espíritu. Monseñor Lefebvre tuvo el valor de resistir a ese abuso de poder en el gobierno de la Iglesia, gobierno dirigido por un partido que fue condenado durante 150 años por los papas. ¿Acaso lo que dijeron los papas de antes no vale ya nada? Lean las encíclicas de los papas anteriores al concilio antes de juzgar a Monseñor Lefebvre, que conocía el magisterio de la Iglesia de memoria. Todo católico que conoce algo de su fe sabe que en Dios no hay contradicción y por lo mismo en el magisterio de la Iglesia tampoco. Monseñor Lefebvre cita y analiza una parte importante de las encíclicas de los papas y en sus libros Soy yo el acusado, quien tendría que juzgaros, comentarios a las actas del magisterio,
y le destronaron del liberalismo a la apostasía, la tragedia conciliar.